Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro nuevo día y es que hay días que pueden parecer tranquilos, pero están llenos de pequeñas tareas y hoy es uno de ellos. Y lo primero que me debéis hacer pues es pan. Lo estoy preparando con bastante tiempo de antelación porque así voy a aprovechar sus tiempos de espera pues para seguir avanzando en casa. Y yo creo que algo más hogareño que el pan no hay. Encender el horno y poner a hacerse pan, yo creo que eso es lo más hogareño. Hoy tengo a mis hijos a comer y les voy a preparar pues una comida bastante sencilla, no es nada del otro mundo, pero la verdad que es muy rica. Cuando me organizo con la casa, pues intento, si hay alguna tarea, por ejemplo el pan, que tiene tiempos de espera, pues voy a aprovechar ese tiempo para ir avanzando en otras cosas. E intento siempre pues empezar por la tarea que puede ser un poco más entretenida y las plantas es una de ellas. Y es que con el cambio de las estaciones, y más en esta, pues han cambiado mucho sus necesidades. Necesitan pues que las reguemos con mucho más frecuencia. Creo que gran parte de llevar una casa consiste precisamente en eso, en atender esas pequeñas tareas que pueden parecer insignificantes cuando se miran por separado, pero cuando se juntan, pues pueden marcar una gran diferencia. A veces es regar unas plantas, abrir las ventanas pues para que entre el aire de la mañana o dedicar unos minutos a ordenar aquello que se ha ido acumulando sin darnos cuenta. Como es temprano y todavía no está dando el sol fuerte, estas las voy a sacar a regar fuera. Me gusta regarlas bien y que vayan pues a lo largo de la mañana soltando el exceso de agua. Y ahora estas que ya han soltado pues el exceso de agua, tengo muy en cuenta eso pues para que no se me pudra la raíz, pues las voy a colocar en su sitio. Y una cosa que ya tengo hecha. Y como el pan lo he hecho a mano, no lo he hecho en la amasadora, pues sé que va a tardar más tiempo en levar. Nada, voy a tener un par de horas, pues voy a seguir con mi rutina. Ya está hecha la básica y ahora pues va a ser pues un poco por zona y mantenimiento. Para mí una rutina de mantenimiento sería aspirar, independientemente de si tengo que hacer una zona, pero siempre aspiro, doblo y plancho. Eso para mí es mantenimiento, aparte de la rutina básica.
Así pues sabes que no se te va a acumular, no hace falta que lo haga todo, pero si hago un poquito cada día, pues es mucho más llevadero. Hoy me toca por zona pues hacer el vestidor. Lo primero que he hecho ha sido doblar la ropa y planchar. Sé que planchar pues cuesta muchísimo, ahora hace muchísima calor, por eso intento pues que sea a primera hora y en un sitio pues que sea agradable, que tenga vistas y que me entre pues esa brisa de la mañana más fresquita. Se hace mucho más llevadero. Esta semana solo me toca quitar el polvo. Ya sabéis que yo hago extras, ¿no?, a la semana. Cuando me toca algo por zona, pues una semana la ventana, otra semana los saltillos. Así pues no le tengo que dedicar muchas horas a un sitio en concreto. Con los años he aprendido que no hace falta hacerlo todo de una vez. Prefiero avanzar poco a poco, ocupándome pues de lo que toca en cada momento. Y he venido un momento a la cocina y he visto que el pan está en su punto, o sea que voy a parar un momentito de hacer mis tareas y me voy a poner a hacer el pan. Uno de mis hijos ya lleva tiempo diciéndome que le hiciera pan casero, le encanta. Y el otro pues quería que hiciera salmorejo, que es otra parte de la comida. Y digo, bueno, pues hoy les voy a dar el capricho a los dos. A uno le voy a hacer el pan casero y al otro le voy a hacer el salmorejo. Este pan de barra no es para el salmorejo. Yo el salmorejo lo hago con pâte de payés. Me gusta muchísimo porque le da mucho sabor. Sé que no es el pan adecuado para el salmorejo, pero en casa nos encanta. Si no lo habéis probado, probarlo. El pan rústico redondo de payés, que está increíble. Los tomates son de invernadero. Cuando tenga los de mi huerto, pues lo hago con el tomate de balbastro, el rosa.
está buenísimo, está espectacular, pero bueno, que de momento pues he cogido los de supermercado, no hay otra. No están todavía muy maduros ni tienen ese sabor tan rico de un tomate bien cultivado en un huerto, pero bueno, que nos hace el apaño. El salmorejo es súper sencillo de hacer. Yo pongo 250 gramos de pan, 1 kilo de tomate, 150 mililitros de aceite de oliva, un poco de sal, un diente de ajo y 2 cucharadas de vinagre de Jerez. Sobre todo vinagre de Jerez porque le da un sabor impresionante. Y ahora, habiendo puesto todos los ingredientes, lo dejaré media hora en la nevera, pues para que el tomate ablande el pan, y luego pues lo trituraré y ya está. Eso es el salmorejo. Y el pan aquí ya ha hecho su segundo levado, le voy a hacer los cortes, el horno lo tengo precalentado, simplemente le voy a pincelar la agua y al horno. Y mientras el pan se hornea, pues aprovecho pues para atender otras tareas. Una cosa pues te lleva a la otra y casi sin darte cuenta, pues la mañana va tomando ya su forma. Mantener una casa no solo consiste en que limpiemos o recojamos, también es anticiparse, es preparar, es cuidar, es pensar pues en el bienestar de quienes comparten este espacio con nosotros. La mañana ya está bastante avanzada y casi se me olvida que tenía que guardar las plantas, o sea que antes de ir al huerto las voy a meter dentro. Quería compartir con vosotras pues un ratito en el huerto. Tengo vecinos que están de obras, están haciendo una casa nueva y hacen muchísimo ruido. Y he visto que han parado y corriendo he cogido la cámara. Y si veis que se mueve un poquito, pues porque no he puesto el trípode, pero quería pues mostraros cómo está un poquito el huerto. Los rosales están llenos de rosas, todavía le faltará un par de semanas pues para que pueda volver a hacer esos ramos tan bonitos que hago. Aquí en este bancal hemos plantado lechugas y pimientos. Como el pimiento va a tardar un poquito más en crecer, pues hemos alternado la lechuga, pues que en 3 semanas, en un mes, pues ya la podemos recoger.
En este bancal hemos plantado pepinos que ya vais viendo qué grandecitos se están haciendo, tengo unas ganas. Y en este otro pues están plantados los tomates. En este también hemos plantado tomates, ahí bueno, han crecido bastante, los tenemos que atar a ver si este fin de semana pues nos podemos dedicar un poquito al huerto. Y aquí estoy cogiendo unas ramitas de tomillo, me encanta el tomillo, para poner en la comida, que ya veréis qué cosa más rica y más sencilla. Y esto de aquí es el orégano, está enorme y qué bien huele, y me encanta poner en las pizzas orégano fresco. Esto que veis es queso camembert, le estoy haciendo unos cortes, nada, medio centímetro, no hay que llegar hasta abajo. Y le voy a poner frutos rojos, miel y el tomillo que he cogido del huerto. He puesto papel de horno, le estoy dando la forma que tiene el queso con la caja para luego poner el queso, y ahora pues voy a poner lo que es frutos rojos. A mí personalmente me gusta con mermelada de frutos rojos, pero a mis hijos no. Entonces simplemente pongo la fruta natural, le voy a poner un poquito de miel y las ramitas de tomillo que me habéis visto coger del huerto. El horno está precalentado a 180 grados y estará entre 12 o 15 minutos, que veáis que está blandito. No se tiene que deshacer el queso completamente, simplemente que quede blandito. Y con el pan que he hecho, pues ya os podéis imaginar qué platazo. Si tenéis alguna cena de amigos, es algo súper fácil de hacer y de verdad que queda súper bonito en la mesa. Le podéis añadir frutos secos como pistacho, nueces, podéis poner higos con miel. Bueno, es que podéis ponerle un montón de cosas. Es algo bastante resultón y está delicioso. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. El salmorejo pues lo suelo acompañar con huevo duro rallado o con jamón, o también queda delicioso con un chorrito de mermelada de aceite de oliva. Es una auténtica delicia. She says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way.
Y como siempre, pues el vídeo ha llegado a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya inspirado, te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.